Estamos estudiando un tema muy interesante aquí en este programa que se llama Viviendo las Promesas. El tema que estamos estudiando es Conociendo el Reino de Dios. Este tema es importantísimo porque cada uno tiene su opinión o sus costumbres de cuál es la mejor manera de conocer a Dios. Y puede ser de que te has criado en una iglesia en la cual has seguido tradiciones por muchos años y para ti eso es la manera de acercarte a Dios. Tal vez está bien, tal vez no está bien. La única manera que uno puede decidir es de compararlo con lo que la palabra de Dios te dice. Porque las doctrinas del hombre a veces no son iguales a las doctrinas de la palabra de Dios. Y tenemos que fijarnos por la palabra de Dios, porque Dios apoya todo lo que Él dice. Pero si no tienes, digamos, esa confianza de que estás siguiendo todo de acuerdo a la palabra de Dios, entonces agárrate a la Biblia, estúdialo, mira lo que el Señor dice en los evangelios. Ahí Él habla del el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Juan, Lucas, Marcos y Mateo habla muchísimo del reino de Dios. A través de las epístolas se ve muchísimo de revelación a través del tema del reino de Dios. Y vemos al final en el libro de Apocalipsis la manera de que el plan y propósito de Dios se cumple a través de lo que Él quiere. Él quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra, así como Él lo ha establecido en los cielos. Pero no estamos ahí todavía. Faltan muchos cambios. El hombre está buscando la verdad y muchos no lo encuentran porque lo están buscando en lugares inapropiados. Pero la palabra de Dios te da la verdad. Jesús dijo que yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la luz, el que quiere llegar al Padre entrará solamente por mí. Entonces es por el Señor Jesucristo y por sus palabras que vemos en la palabra de Dios. Eso es la entrada al reino de Dios. Si quieres tener esa confianza, hay que entregarse a Él. Lo lindo de una fe sincera y puro hacia el Señor es de que cuando te entregas al Señor, Él te da el Espíritu Santo. Él se llama el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu te da la confirmación de que eres hijo de Dios. ¿De qué manera? Uno se siente diferente, ¿verdad? Uno se da cuenta de que cosas han cambiado. Él te sella con su espíritu y ese sello es para indicar de que tú ahora eres parte del reino de Dios, no parte del reino de las tinieblas, pero parte del reino de Dios. Entonces, cuando miramos los reinos que hay a través de la palabra de Dios, vemos los gobiernos y reinos del hombre que cambian durante, uno puede estudiar en la historia todos los reinos desde los antiguos, los de Babilonia, los griegos, los romanos, los distintos países han tenido su tiempo, un reino aquí en la tierra, pero el reino que seguirá para siempre es el reino de Dios. Entonces queremos ser parte de ese reino porque la vida aquí en la tierra es muy temporal, pero la vida que Dios ha preparado por nosotros es para los siglos de los siglos. El versículo clave que quiero compartir ahora mismo se encuentra aquí que Dios quiere que conocemos su reino y a través de este reino que Él nos ha dado para conocer, Él habla de darnos llaves del reino. Dice en Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desatas en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces, aquí estamos hablando de dos reinos, un reino que está en los cielos y un reino que está aquí en la tierra. Esto está muy claro, porque está hablando de autoridad. Y estos son llaves del reino de los cielos.
O sea, de que cuando tú te entregas al reino de Dios, Él te da autoridad aquí en la tierra y a la misma vez te da autoridad en su reino en los cielos. Tienes autoridad en ambos lugares. Esto es muy importante porque todo lo que se hace aquí en la tierra tiene, tiene primeramente que ser sometido al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo lo que se ve por el mundo espiritual. El mundo espiritual es el mundo que va a seguir para los siglos de los siglos. El Señor dijo esto, hablando del reino de Dios, que carne y hueso no puede heredar al reino de Dios. Eso nos hace entender de que el reino en el cual estamos viviendo es muy temporal, pero tenemos que entrar por el mundo espiritual, lo que es ser nacido de nuevo y entregarse al Señor Jesucristo. Lo dijo así en Juan 3, 6 y 7, lo que ha nacido de la carne, carne es, lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, eso abre las puertas al mundo del reino de Dios y con este mundo nos da autoridad. ¿Qué son las llaves de autoridad que uno tiene en el reino de Dios? Bueno, hay que entender esto. La razón que necesitamos autoridad, más que nada, es que también todavía existe el reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas, Satanás y sus demonios y sus ángeles que han caído están tratando de frustrar, de derribar, de destruir, de matar, asesinar a los que quieren conocer el reino de Dios. No quieren. Él no quiere que seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Él hasta ciega a los ojos espirituales de la gente para no ver la luz del Evangelio. O sea que tenemos un enemigo. Tenemos que protegernos de ese enemigo y no solamente protegernos, pero tomar control y autoridad para poder avanzar el reino de Dios, imponer el reino de Dios aquí en la tierra de la manera que Dios quiere. O sea, de que en vez de dejar que el diablo nos esté persiguiendo a nosotros, nosotros tenemos la autoridad para perseguir al enemigo, a Satanás y sus diablos, y tomar autoridad y derribarlo de todo lo que él ha hecho, porque Dios, Jesús, ya lo hizo a través de Jesucristo, ya venció al diablo y nos entregó a nosotros autoridad y poder para hacer lo mismo. O sea, de cualquier cosa que pedimos en el nombre de Jesucristo, el diablo tiene que hincar sus rodillas a ese nombre porque ya fue derribado. Entonces, uno de las llaves del reino de Dios es el nombre de Jesucristo. Por eso Jesús dijo de que cualquier cosa que tú pides en mi nombre, yo lo haré. También dijo de que cualquier cosa que tú pides en mi nombre será concedido por su Padre en los cielos, nuestro Padre, ahora espiritual. Entonces, el nombre de Jesucristo es el nombre por la cual cada nombre nombrado tiene a la fuerza de hincar sus rodillas. Tenemos autoridad usando el nombre de Jesús, pero hay que tener fe en el Señor, hay que estar sometido al Señor Jesucristo para usar ese nombre, porque no es un nombre nomás para usarlo como cualquier nombre, es alguien que lo usa con fe y una persona que está viviendo una vida de justicia pegado al Señor, una vida apartada para el Señor. Esa persona es la persona que Dios escucha y apoya. También tenemos la llave de la sangre del Señor Jesucristo, porque es por la sangre de Jesús y por ese sacrificio que Él ha reconciliado al hombre. Del reino de Dios hemos mencionado el nombre del Señor Jesucristo. Estamos hablando a los que
han entrado al reino, los que son hijos de Dios, los que tienen fe en el Señor Jesucristo, pueden avanzar y madurar en los asuntos del reino de Dios. Para madurar uno tiene que aprender cuál es la autoridad que uno tiene en el reino, cuáles son las llaves del reino de Dios. Y estos son llaves que el Señor mismo nos ha dado promesas por la cual tenemos autoridad. En nombre de Jesucristo, pedir en su nombre, pedir en fe. Cuando pedimos algo, estamos orando. O sea, de que el Señor nos ha dado el poder de orar, de pedir. Hay muchos tipos de oración, pero la oración de petición es una oración por la cual pedimos al Señor y pedimos de acuerdo a su palabra, porque Él dice en su palabra, en 1 Juan 5:14, si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si nosotros sabemos que Él nos escucha, entonces ya tenemos las peticiones de las cuales hemos pedido. La palabra petición es una palabra legal porque es de acuerdo a un proceso legal, de acuerdo a la ley. Los abogados, cuando presentan sus casos a los jueces, lo hacen siempre en forma de una petición. Ahí mismo van a citar las leyes del país, del estado, de la ciudad, y van a decir que estas son las leyes y de acuerdo a la ley yo estoy pidiendo que me des la justicia de acuerdo a la ley y si todo está en orden conforme a la ley y la petición, el juez lo va a conceder porque eso es la justicia. Siempre nos da favor. Él va a decidir a nuestro favor porque lo estamos haciendo en forma de una petición, en forma de su palabra o, digamos, en forma de las promesas que Él nos ha entregado. Y podemos tener la confianza que Él lo escucha y concede esa petición. Eso es una llave muy poderosa. Jesús dijo de que no recibes porque no pides. Hay que pedir, porque Dios nos ha dado ese privilegio de pedir lo que necesitemos para que Dios se nos los entrega. Eso es una llave muy, muy importantísimo. Y hacerlo siempre en el nombre de Jesucristo y también reconocer de que todo lo que ha sido comprado por nosotros y concedido por nosotros, hasta cada promesa en la palabra de Dios, ha sido concedido por la sangre de Jesucristo. Y es por esa sangre que podemos tener confianza que nosotros mismos somos la justicia del Señor. Y entonces podemos ver de que la sangre de Jesús es una de las llaves que nosotros tenemos cualquier tiempo en la cual clamamos por la sangre de Jesús sobre cualquier circunstancia. El diablo huye en terror porque esa sangre misma es lo que a él le derribó. Eso es el sacrificio que Dios pagó. O sea que Él ya pagó la cuenta por su sangre y nosotros tenemos que solamente decir, Señor, por tu sangre, en el nombre de Jesucristo, estoy pidiendo esto. Es una llave muy, muy importante. Otra llave importantísimo es el desarrollo de la fe. Dios dice de que el justo vivirá por la fe. Entonces, para vivir en el reino de Dios tenemos que empezar a desarrollar la fe. La fe para el reino de Dios es igual a lo que la moneda es aquí en el reino terrenal. Si tú quieres comprar algo, vas a necesitar dinero. Si tú quieres conseguir algo en el reino de Dios, vas a necesitar no dinero, pero vas a necesitar fe. Es una llave muy importante, es importantísimo al punto de que Jesús dijo, cuando Él regresa a la tierra, encontrará el fe. O sea que lo más precioso para Él es la fe de uno mismo. Es importantísimo. Por eso dijo que para entrar al reino de Dios, uno tiene que llegar como un niño. Los niños no tienen problema con el fe. No sé qué pasa, pero cuando ya llegamos a una edad más avanzada, se nos hace muy complicado tener fe. Pero niños y niñas jóvenes, para ellos es más fácil tener fe. Y para entrar al reino de Dios vamos a necesitar la fe. ¿Por qué? Porque los justos vivirán por la fe. Y la fe simplemente viene por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Eso lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. De esa manera viene la fe. Hay que oírlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que meditar en la fe, en la palabra de Dios, perdón. Y mientras que haces eso, la fe viene de una manera muy natural, porque tu fe está basado en la palabra de Dios y Dios no puede mentir. Él siempre respalda su palabra. Son llaves importantísimas. Otra llave importantísima en el reino de Dios es una vida apartada para el Señor, o sea, una vida santificada. Si tú vives de una manera en la cual estás viviendo tu vida para el Señor, quieres agradarle al Señor, Él ve tu corazón, Él ve que tienes un corazón dispuesto a buscar de Dios, de poner tiempo con Él, de aprender de Él. Es un tiempo de comunión con Él. Y cuando tú inviertes tu tiempo en la comunión con el Señor, eso te da una, una posición con el Señor de ser alguien es muy, muy especial para Él. ¿Por qué? Porque tú te estás apegando a Él, queriendo agradarlo a Él, y en vez de simplemente buscar la mano del Señor cuando tienes necesidad, estás buscando su cara porque quieres tener un encuentro de intimidad con Él. Y donde la cara del Señor está, siempre también estará su mano. O sea que Él siempre está dispuesto a apoyar y ayudar con su mano, pero lo que Él aprecia más que nada es una relación de intimidad y de amor. Y eso es una llave bien, bien fuerte. La palabra de Dios dice, si tú amas al Señor, uh, hay que seguir sus mandamientos. Entonces hay una unión con la relación que nosotros tenemos con el Señor y la relación que tenemos con la palabra de Dios. Si tú amas a Dios, debes de amar su palabra al punto de que no solamente amas el conocimiento de su palabra, pero al punto de que tú empiezas a vivir tu vida basado en los principios de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hasta dice, lo que uno siembra, eso lo va a cosechar. Si estás sembrando a la palabra de Dios, vas a cosechar vida y vida eterna. Son principios para crecer en el reino de Dios. Y el otro principio que voy a compartir, llaves importantísimos, es conocer el principio de la autoridad, porque todo el reino de Dios anda a través de autoridad. Es muy interesante que cuando estudiamos en Efesios capítulo 6, ahí habla de que nuestra lucha no está en contra de carne y hueso, pero está con principados, con poderes en los cielos. Y está hablando ahí de una autoridad donde hay niveles, principados en el cielo, hay niveles de autoridad en el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas es un reino en el cual Satanás ha tratado de imitar al reino de Dios. Él quiere ser el Dios de este mundo, tratando de imitarlo a Dios. Él tiene sus ángeles que lo están sirviendo a Él, tratando de imitar a Dios que tiene sus ángeles. Y, o sea que hay un patrón en los cielos. Y en ese patrón hay niveles de autoridad. Conocemos de que, por ejemplo, con los ángeles, y es como un ejército donde hay diferentes niveles de autoridad. El reino de Dios trabaja a través de niveles de autoridad y para que nosotros tengamos esa autoridad tenemos que aprender cómo someternos a la autoridad del reino de Dios que encontramos a través de su palabra. Entonces vamos a seguir en este tema después de esta pausa. Entonces estamos aprendiendo lo que el reino de Dios es. Y a través de la palabra de Dios vemos de que hay distintos niveles de autoridad. El principio de autoridad en el reino de Dios es importantísimo.
En el Evangelio, ahí encontramos el ejemplo de un centurión que pidió al Señor Jesucristo que viniera para sanar a su siervo. Pero, pero él quiso nomás de que el Señor hablara la palabra de oración. No quiso que él viniera a su casa. Él mandó por un siervo el mensaje al Señor Jesucristo que yo no soy digno que tú entres a mi casa. Habla la palabra nomás y mi siervo será sano, porque yo soy un hombre bajo de autoridad. Yo digo a uno que venga y viene, digo a otro que se vaya y se va. Entonces, él lo dejó así para que el Señor supiera de que él conoció de que Jesucristo era un hombre bajo autoridad y que él tenía poder para ejercer esa autoridad que había sido concedido a él. Entonces, esto es muy, muy importante porque en el reino de Dios hay niveles de autoridad y, y esa autoridad, podemos decir, se puede ver a través de la unción que Dios imparte a sus siervos. Cuando miramos al reino de Dios, Dios escogió a la iglesia para imponer su reino. Por eso Él dijo a Pedro que les doy las llaves del reino de Dios. Dijo de que lo que tú atas será atado, lo que tú desatas será desatado, y que las puertas de Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. O sea, que el poder de las tinieblas no podrán tener dominio sobre la iglesia. Al contrario, la iglesia tiene poder y dominio sobre el reino de las tinieblas. Y eso es tremendo, esa autoridad que ha dado a la iglesia. Y entonces tenemos que entender de que la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, es el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. No es un edificio, es un cuerpo hecho de cualquier persona que en verdad se entrega al Señor, que tiene una relación con Él. Y esa iglesia es compuesta de personas por todo el mundo. Hay una iglesia universal, hecho de todas las personas que tienen fe pura en el Señor. Y hay iglesias locales, iglesias que son obras del Señor, en la cual Él ha puesto personas llamados por Dios. Cuando estudiamos Efesios capítulo 4, vemos las oficinas de Dios. Llamó a apóstoles, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son llamados del Señor. Oficinas que Él ha puesto con autoridad aquí en la iglesia, con propósito de preparar una iglesia que sea una iglesia que está preparada para servir al Señor, para ministrar, para compartir el Evangelio, para hacer las mismas obras que Jesús hizo. Así como en Marcos capítulo 16, ahí dice el Señor que estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre echarán manos sobre los enfermos y se sanarán. Mandarán afuera diablos. O sea que habla de milagros, poder milagroso que viene sobre los que están ejerciendo dominio por medio del reino de Dios aquí en la tierra. Estamos imponiendo el reino de Dios aquí en la tierra a través de la autoridad que estamos recibiendo en Cristo Jesús. Pero te digo que esta autoridad viene con madurez, no es algo que viene de repente, pero viene a través de conocer quién somos en Cristo Jesús. Ellos mismos podrán ejercer todo lo que tienen la autoridad para ejercer. La palabra de Dios lo dice de esta manera en 1 Juan capítulo 2. Dice esto aquí, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Dice aquí que en versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ahí vemos la importancia de poner la prioridad de nuestra vida al reino de Dios y no al reino de este mundo, o de seguir en el reino de las tinieblas como antes tal vez estuviéramos siguiendo. Pero vemos aquí que hay autoridad y poder. Hasta aquí habla de los jóvenes que han vencido al maligno, porque conocen la palabra de Dios y son fuertes. Entonces, si tú quieres vencer al maligno, hay que, según esta palabra, conocer la palabra de Dios, ser fuerte, y tú también podrás vencer al maligno. Entonces, con eso vamos a concluir esta enseñanza hasta la siguiente. Que Dios les bendiga. El pastor Víctor Inga de la Iglesia New Birth Latino en Pittsburgh, California. Gracias. Dios les bendiga. Nuestras vidas con el Dr. Julio Fabián, escudriñando la palabra y practicando el bienestar, recuperando